Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Silva Barón, soy curador, educador y gestor cultural independiente y esta tarde les doy la bienvenida a la segunda presentación editorial del libro Construcción y Destrucción de Conventos del siglo XVI, una mirada posterior al terremoto de 2017 de Alejandra González Leiva, que ya se me fue. Acá. Producto del proyecto FONCA del mismo nombre, favorecido en la convocatoria 2018 dentro del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales de dicha institución. El proyecto en cuestión constituye una aportación desde la sociedad civil para la investigación, reflexión y divulgación sobre las consecuencias derivadas de los sucesos de 2017 en una serie de edificios considerados monumentos, siendo algunos de ellos parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Este cometido es el resultado del amor al patrimonio, la historia y la identidad de nuestro país. El texto obedece al profundo interés y convencimiento que el cometido de la conservación y preservación de los edificios es de suma relevancia para México y el mundo. Si bien por ley son las instituciones del Estado las responsables de proteger los inmuebles en comento, la sociedad civil debe también tener cabida e involucrarse activamente en los procesos, así como las discusiones en torno a las políticas y protocolos que se apliquen a los objetos patrimoniales. Quiero dar las gracias al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a los diversos funcionarios y asesores en su seno por sus buenas gestiones, lo mismo que por las invaluables orientaciones recibidas para la gestoría de este proyecto. Extiendo mi más profundo agradecimiento al licenciado Enoc de Santiago, director general del Museo del Estanquillo, por facilitarnos este prestigioso recinto para la realización del evento. Del mismo modo, agradezco a Aldo Sánchez, Difusión y Relaciones Públicas del Espacio, por las buenas gestiones para la realización del acontecimiento y al resto del staff del Museo del Estanquillo. A la doctora Alejandra González Leiva por su trascendental texto, a Eumelia Hernández Vázquez, fotógrafa de la mayoría de las imágenes que lo ilustran. Asimismo, quiero extender un profundo agradecimiento a los auxiliares de investigación, cuyo trabajo es esencial para el buen cauce del proyecto. Rebeca Giselle Aguiñiga Careo, Leticia Domínguez Hernández, Greta Vidaí Lucero Fernández Méndez, Margarita Huertas Vázquez, Luis Gerardo Huitrón Flores, Cintia de Labra Espinosa de los Monteros, Luis Fernando López Cortés, Jesús Antonio Muñoz Cinta, Lídice Abril Ramírez Ortiz, Perla Jazmín Reséndez Núñez y Claudia Sabaj Moreno. Quiero agradecer a Jesús Francisco Rendón Rodríguez, quien diseñó el producto, a Roberto Domínguez Bravo, quien fungió como impresor. Y bueno, cedo ahora la palabra a nuestro roster de presentadores. En primer lugar, quiero presentar a Omar Alfonso Flores Tavera. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió la maestría en Historia del Arte en la misma casa de estudios, actualmente en proceso de titulación. Colaboró en el proyecto de catalogación de la colección del Museo de Arte Moderno entre 2014 y 2015. En 2016 participó en la investigación documental del proyecto para la Declaratoria Patrimonial del Espacio Escultórico y Paseo de las Esculturas de Ciudad Universitaria. Ha presentado algunas ponencias como de Edward Gordon Craig a Roberto Montenegro, ensayos en el diseño de una máquina del movimiento escénico, en el segundo foro Historia del Diseño en México de 2018 en el CENART, e Ideología Americana, los impulsores intelectuales del arte en la vanguardia latinoamericana en el Museo del Palacio de Bellas Artes el año pasado. Actualmente forma parte de los seminarios de investigación, técnicas y materiales de la pintura mural de los años 20 en el Instituto de Investigaciones Estéticas y del proyecto de investigación sobre arquitectura teatral en México en la Facultad de Filosofía y Letras. Cedemos la palabra a Omar. Muchas gracias. Primero quiero expresar que me siento muy honrado de estar aquí. Gracias por la invitación. La vocación de la enseñanza. Ha corrido todo un siglo desde que ciertas miradas voltearon con maravilla y asombro
hacia las naves, cúpulas y claustros que dominaban visualmente el horizonte del territorio, casi como creyendo haber encontrado en ellos una respuesta factible a la urgente búsqueda de una identidad artística. Pintores, arquitectos, filósofos y otros intelectuales fueron los primeros en emprender el rescate simbólico de estas obras arquitectónicas, que fueron reconocidas como parte de un insigne pasado. Aunado a esto, la labor de sus impulsores, los frailes, fue tomada como modelo de acción en las llamadas misiones culturales promovidas entonces por el secretario de Educación José Vasconcelos como estrategia para combatir los altos niveles de analfabetismo que afligían al país. La afinidad que esta propuesta identitaria compartía con las encumbradas obras del Viejo Mundo ayudó a concebir la existencia de un arte mexicano que requería la instauración de una disciplina consagrada a su estudio. Por ello, en muchos sentidos se puede afirmar que la arquitectura novohispana instituyó la historia del arte en México, la cual, durante décadas, nos sedujo con rebuscados estilos y encriptados contenidos simbólicos ocultos en los diversos programas iconográficos. Hoy en día la disciplina avanza hacia los nuevos paradigmas que la tecnología ha puesto a su alcance. Esto con la intención de responder a los retos que el mundo contemporáneo exige sobre el conocimiento que se tiene de estas estructuras de nobles proporciones. El libro que esta tarde nos convoca, Construcción y Destrucción de Conventos del siglo XVI, forma parte de los últimos capítulos hasta ahora escritos dentro de la historia del arte mexicano, que lejos de estudiar a los 14 conventos que rodean las faldas del Popocatépetl como parte de determinadas categorías formales y simbólicas, tiene el interés por conocerlos desde las entrañas. La obra que hoy se presenta tiene como uno de sus principales objetivos la divulgación de valiosos conocimientos orquestados por la autora, en donde se combinan disciplinas como la historia del arte y la arqueología, metodología propuesta en práctica en publicaciones anteriores y sobre todo como hilo conductor de diversos cursos generales y especializados impartidos en los últimos años en la Facultad de Filosofía y Letras. En este sentido, este libro también es ejemplo del compromiso permanente que la investigación tiene o debería tener con la enseñanza en aras de contenidos frescos y actualizados. Resulta una proeza el hecho de que en un espacio atinadamente acotado se presenten conceptos tan complejos y distintos sistemas constructivos como fueron los trabajos de estereotomía y mampostería que aún ostentan los conventos del primer siglo novohispano, todo en un lenguaje tan sencillo que evidencia la aspiración porque estos conocimientos sean accesibles para cualquier individuo interesado. Por si fuera poco, el volumen también contiene un apartado de estilo más estético, donde la catástrofe del 19 de septiembre se presenta como un elocuente llamado de atención hacia el deficiente cuidado que se tiene de estas joyas patrimoniales. Un apéndice en donde los edificios lloran la humedad acumulada a lo largo de varios años de indiferencia. Me parece importante señalar que el conocimiento vaciado en estas páginas pretende tener aplicaciones más pragmáticas que las que son meramente teóricas, pues a partir del entendimiento de los sistemas constructivos se podría trabajar en acciones a favor de la valoración y la preservación del patrimonio afectado, así como en el diseño de estrategias de restauración o de consolidación preventiva. Su carácter divulgativo también hace pensar que el público hacia el que el libro está inicialmente dirigido son los propios habitantes de los pueblos que resguardan estos primeros complejos de la evangelización. Por último, me parece importante señalar que para consolidar la labor difusiva del proyecto, el libro será repartido gratuitamente en escuelas y bibliotecas públicas de los distintos pueblos asentados en las faldas del volcán y en distintas instituciones académicas. Además, un grupo de 12 modernos misioneros del equipo de investigación de este proyecto
buscará los espacios para impartir clases en los distintos niveles educativos de aquellos que en el futuro se harán acreedores de la deuda identitaria patrimonial. Gracias. Muchas gracias, Omar. Ahora les quiero presentar a nuestra siguiente, la persona que interviene ahora. Ella es Lídice Abril Ramírez Ortiz. Lídice es pasante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está realizando la tesis que lleva el título El renacer de un convento en ruinas, una historia material de San Agustín a Colman, bajo la dirección de la doctora González Leiva. Sus intereses principales son los conventos en la Nueva España del siglo XVI, interpretados con base en los tratados europeos, los sistemas constructivos y la materialidad. Participó en el coloquio de sistemas constructivos y materialidad en la arquitectura novohispana con la ponencia El renacer de un convento en ruinas, una historia material de San Agustín a Colman en diciembre de 2016. Dentro de su interés por la arquitectura novohispana, formó parte de las brigadas realizadas para el rescate de la pintura mural de los conventos afectados tras el sismo de septiembre de 2017, bajo la dirección de la doctora Elsa Arroyo Lemus en enero de 2018. Cedemos la palabra a Lídice Abril, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. El día se vuelve noche, el polvo es el sol, y el estruendo lo llena todo. De repente, lo más firme se quiebra, se vuelve movedizo el concreto armado, como hojas de papel se rasga el asfalto. José Emilio Pacheco. Existen sucesos en la memoria colectiva que son imposibles de olvidar. Cuando se habla de dolor, pérdida y desconsuelo, cada uno de estos sentimientos lo volvemos nuestro y nos sorprendemos de la unión y la fuerza que esto genera. A raíz del sismo del 2017, y seguramente de todos los anteriores, lo que hasta ese momento conocíamos como cotidiano se resquebrajó y solo nos quedamos con la incertidumbre. Miles de crónicas se han escrito donde se embellece y se dramatiza la tragedia, como aquellos poemas de José Emilio Pacheco o las extrañas predicciones en los cuentos de Juan Rulfo. Lo que presento a continuación es mi historia y una de las anécdotas que más han marcado mi vida académica. He estudiado la arquitectura colonial por varios años. Es un amor por las construcciones de cantera y tesontle rojo, por las rocas talladas con estereotomía y los elementos y proporciones clásicas traídas a la Nueva España en los tratados de Vitruvio y Alberti. Este amor y esta pasión fueron transmitidos por la doctora Alejandra González Leiva, a quien aprovecho para agradecerle por dejarme participar en este proyecto. Desgraciadamente, con los fatídicos sucesos del 19 de septiembre de 2017, fue que pudimos estudiar y vivir de manera diferente estas construcciones novohispanas. En el caso específico de Paquechula, en donde pude trabajar en particular, son las imágenes más impactantes que podemos encontrar en esta lista de conventos dañados. Estando de pie en el atrio, el daño no se veía tan impactante. Claro que no sabíamos lo que nos esperaba detrás. Al cruzar la puerta del templo, caminamos entre los escombros de la ruina. Cada una de esas rocas que estaba en nuestros pies le pertenecía anteriormente a la bóveda y nos dejaban ver las huellas del tiempo y las intervenciones, muy probablemente de las restauraciones del siglo XX. Esto lo supimos de inmediato al ver los grandes bloques de cemento que se revolvían entre la cantera. Posteriormente, con la investigación en archivos, supimos que esas mismas grietas ya se habían resanado desde los años 60, y por otros sismos en 1973, en 1980 y el peor de todos, que fue en 1999. Lo más terrible fue contemplar las grandes aberturas de la bóveda que dejaban entrar los rayos del sol, provocando un claroscuro tan dramático que te hacía recordar las pinturas barrocas de los siglos XVII y XVIII. Además, en cada temporada de lluvia, la humedad penetraba por las hendiduras y lo volvía todo más frágil e inestable. Por otro lado, este rompimiento de la vida cotidiana que provocó este gran terremoto de 7.1 grados
fue para todos aquellos que vivíamos aledaños al epicentro. No debemos de olvidar a las personas que habitaban los pueblos de los conventos que estudiamos. Eran personas que lo habían perdido todo, su casa, sus bienes, sus negocios, incluso su familia, pero que eran movidos por algo mucho más grande, su fe. Estos monumentos no solo son objetos de estudio de historiadores del arte, ingenieros o arquitectos, son el móvil de un pueblo al que le pertenece. Son lugares llenos de recuerdos, alegrías, tristezas y vivencias que se van acumulando día con día. Gracias a este acercamiento, pude ver con tristeza los ojos llenos de melancolía de un custodio pensando que ya todo estaba perdido. Nos decía, y lo cito, se acabó el orgullo de Huacachula, ya prácticamente son ruinas. Si alguna vez me había cuestionado qué tan importante eran estos conventos para los pobladores, después de esta experiencia todo fue muy claro. Es imperante ver a estos habitantes como herederos de un maravilloso legado que los caracteriza y les da una identidad. ¿Qué sería de Huacachula sin su convento o sin sus famosos altares de Día de Muertos? ¿Qué sería de Tlayacapan sin su alfarería, sin sus chinelos o toda la derrama económica que deja el turismo que visita este convento tan popular? Nosotros no podemos intervenir físicamente estos monumentos que tanto estudiamos y amamos. Nosotros, los historiadores, hacemos conciencia de su importancia histórica, artística, social e incluso económica. Y es por eso que estamos reunidos aquí el día de hoy. Este libro, Construcción y Destrucción de Conventos del siglo XVI, tiene como objetivo que los lectores entiendan la importancia de conocer, respetar y valorar estas construcciones frailunas. En esta investigación, los protagonistas son los conventos de las vertientes del Popocatépetl, que están conformados por 14 monumentos localizados en los estados de Morelos y Puebla, que fueron incluidos en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994, por su valor histórico y artístico. Esta investigación no solo es resultado de una búsqueda de información en bibliotecas y archivos, es más bien el resultado de una vida de estudio por parte de su autor, ya que leer cada uno de sus apartados nos remonta a su salón de clase, y la escuchamos explicándonos estos temas tan básicos y fundamentales para entender la creación de estos objetos de estudio. Desde el comienzo, con la conquista espiritual, la llegada de las órdenes mendicantes y su asentamiento en las cabeceras de tributo indígenas, que posteriormente se convirtieron en cabeceras de doctrinas, la traza de los pueblos de indios, en los que se seguían las ideas del Tratado de Reedificatoria de León Battista Alberti, la geometría y el sistema de proporción a partir del módulo que encontramos en las ideas de Vitruvio. Además, esta parte histórica se complementa con la metodología de los sistemas constructivos y materiales, que se explica en otro de sus apartados, como la reutilización de las rocas de los templos prehispánicos, la estereotomía, los cimientos, los muros de 3 capas e incluso la construcción de las bóvedas de cañón. De este funesto suceso ya no es necesario buscar culpables. Esto lo podemos tomar como una enseñanza, como un grito de auxilio, para tomar conciencia de su rescate, mantenimiento y restauraciones pertinentes, para que en algún momento de desastre, estos daños catastróficos, esta torre que vuela, este convento que llora y esta bóveda que flota, no se vuelvan a repetir. Gracias. Muchas gracias a Liris Abril por su intervención. Ahora cedemos la palabra a Perla Jazmín Reséndiz y se las presento. Ella estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente se encuentra en proceso de titulación con la tesis La vida de un convento, construcción y transformación de San Agustín de Querétaro bajo la dirección de la doctora González León. Ha participado en numerosos coloquios y encuentros académicos, entre los que destacan el segundo Congreso de Perspectivas Históricas y Sociales de la Diversidad Religiosa en México, organizado por la Universidad de Guadalajara. En el primer coloquio de estudiantes en Antropología e Historia de la Religión, celebrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y el tercer coloquio Encuentros y Desencuentros, el patrimonio y los medios para su divulgación en la Facultad de Filosofía y Letras.
En el ámbito de la divulgación, cuenta con una certificación como mediadora cultural en la línea de profesionalización de divulgación del patrimonio, expedida por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales que tienen como objetivo dar a conocer el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, entre los que destacan la sensualidad femenina, geishas y sevillanas en la cultura oriental y occidental, el gótico belga, una mirada al Ayuntamiento de Brujas y el Centro Histórico de Querétaro. Por favor, Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. 2 años después del sismo del 19 de septiembre de 2017, todavía son visibles los estragos que este dejó a su paso. Más allá, entre un paisaje boscoso a las faldas del Popocatépetl, aún yacen las ruinas de un patrimonio olvidado. En el corazón de los pueblos ubicados en Morelos y Puebla, permanecen aquellos edificios que son nada más y nada menos que algunas de las primeras fundaciones mendicantes de la Nueva España, a los cuales está dedicado el libro que hoy tengo el honor de presentar. Resulta increíble pensar que las edificaciones que duraron años en consolidarse cayeran abatidas en tan solo 3 minutos. Las bóvedas que cubrían los corredores por los que antes deambulaban los antiguos habitantes y la pintura mural que las decoraba simplemente se desmoronaron. En los muros que lograron soportar los bruscos movimientos telúricos se dibujaron grandes grietas que los fragmentaron. Las fachadas de los templos corrieron la misma suerte que aquellos, mientras que las torres se desplomaron y sus campanas perforaron el suelo con un sonido ensordecedor. ¿Quién diría que 4 días después de las celebraciones patrias, México se hallaría frente a un panorama desolador? Su gente lloraba por las vidas perdidas, pero también lloraba por su patrimonio caído, aquel que formaba parte de su vida cotidiana y sobre todo de su identidad. Es verdad que no se puede esperar menos de inmuebles cuya edad cuenta siglos. Sin embargo, solo basta con asomarnos a las ventanas del pasado para comprender no solo el porqué de su construcción, sino también el porqué de su destrucción. Es justamente esta la tarea que emprendió la doctora Alejandra González Leiva y su equipo de investigación durante 2 años y de la que ahora vemos los frutos. Las crónicas novohispanas y los estudios que anteceden a este fueron indispensables para dar a conocer al lector el contexto que se vivía en el momento en el que se llevó a cabo la construcción de los edificios y que la autora narra de forma clara y concisa en el primer capítulo. Asimismo, los diversos tratados que funcionaron como una guía para el desarrollo urbano de las ciudades del viejo continente y los libros o documentos escritos por los frailes fueron fundamentales para comprender cómo se hizo el trazado de los pueblos y el proceso constructivo de los inmuebles ya mencionados que podrán leer en el segundo apartado. Una vez que se conoce de qué forma se construyeron los edificios en cuestión, surge inevitablemente la duda de cómo fue posible tal devastación aquel día de septiembre de 2017. ¿Cómo fue posible que estos conjuntos conventuales, símbolo de la evangelización de Nueva España, se redujeran a escombros y permanezcan en tal estado de abandono? Esto fue lo que yo me pregunté la primera vez que vi con mis propios ojos las huellas del desastre. Todas las dudas se resolvieron una vez que se emprendió la investigación de archivo, en mi caso, específicamente la del convento de Santiago Apóstol de Ocuituco, Morelos. Los documentos hallados en el Archivo General de la Nación, el Archivo Geográfico Jorge Enciso y el Archivo de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural fueron la clave para entender el porqué de la destrucción. En ellos se encontraron las pruebas de que no era la primera vez que el convento se encontraba en completa ruina. Sin embargo, al resultar costosa su reparación, las autoridades consideraban que el abandono era la mejor alternativa. Ante tal situación, hubo quienes aprovecharon los espacios que aún quedaban de pie para destinarlos como cárcel, o la antigua huerta como campo de fútbol. Afortunadamente, cuando el edificio fue declarado Monumento Nacional, se prestó mayor atención a las peticiones y súplicas de los curas de poner más empeño en su restauración y conservación. Por ello, en los documentos constantemente se menciona la reconstrucción de espacios, la consolidación de grietas provocadas por otros sismos,
la impermeabilización de las cubiertas para evitar filtraciones de agua y la limpieza de los muros por hierba nociva que crecía en estos. A pesar del esfuerzo de las autoridades por conservar los inmuebles de los frailes, estos resultaron insuficientes ante la fuerza de la naturaleza, ya que en las restauraciones efectuadas durante los siglos XX y el XXI se utilizaron materiales ajenos a los que ellos ya tenían, acrecentando así su fragilidad ante movimientos telúricos. Esto se pudo constatar durante el trabajo de campo que se llevó a cabo en los conventos de Oquituco, Tlayacapan y Huaquechula. Durante los recorridos, pudimos observar entre los derrumbes la forma de proceder durante las restauraciones con inyecciones de concreto en bóvedas, muros y contrafuertes. No hay duda de que la investigación realizada, de la cual se desprende la presente publicación, nos invita a reflexionar sobre la importancia del estudio de los sistemas constructivos y los materiales en pro de una correcta conservación del patrimonio. Es momento de que se considere el trabajo interdisciplinario como la mejor opción para llevar a cabo las futuras restauraciones de estos centenarios edificios y así evitar daños tan lamentables como los ocurridos 2 años atrás. Es cierto que los materiales y las técnicas de última tecnología han aportado mucho a este respecto. Sin embargo, es necesario mirar al pasado y aprender de él para poder solucionar problemáticas presentes. Por otro lado, cabe mencionar que esto es solo el inicio de un largo recorrido que tiene como fin concientizar a las personas sobre la importancia de este patrimonio. Es necesario salir e ir en busca de estos edificios, conocerlos y sobre todo vivirlos, porque solo así podremos comprender que su historia también forma parte de la nuestra. Gracias. Muchas gracias, Perla. Nuestra penúltima presentadora es Claudia Sabac Moreno. Ella es maestrante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con el tema de tesis Las transformaciones arquitectónicas de la vivienda, una aproximación histórica del habitar en la colonia Guerrero. Ella es además arquitecta por la misma facultad. Ha participado como ponente en el Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción y en el tercer coloquio mexicano de Historia de la Construcción, con el tema Construcción y destrucción del exconvento de San Francisco Totimehuacán. Desde el 2010 forma parte del equipo de investigación liderado por la doctora González Leiva, enfocada en el área de arquitectura. Claudia, por favor. Buenas tardes. ¿Arquitectos para qué? En adelante, de aquel pasado suyo, verdadero e hipotético, él está excluido. No puede detenerse. Debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo. O algo que quizá había sido un posible futuro, y ahora es el presente de algún otro. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas. Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Hace 10 años ya que tengo el privilegio de trabajar con la doctora Alejandra González Leiva en sus investigaciones. En ese entonces ya tenía alrededor de 5 años en la práctica profesional como arquitecta, y a partir de ahí comenzó un viaje de reencuentro amoroso con la profesión. Dicho amor, como en las ciudades invisibles, surge de los edificios del pasado, que ya no son nuestros, que pueden ser el futuro o presente de alguien más, pero tristemente parecen ramas secas de nuestra historia. A partir de estos trabajos, descubrí lo que podría ser un arquitecto. En tiempos del virreinato, era un experto en diversas disciplinas como la geometría, la cantería, que es el trabajo en piedra, la carpintería. Eran hombres que no temían ensuciarse las manos con el trabajo duro. En nuestro tiempo, lucen más como directores de orquesta, hombres y mujeres que saben de construcción, de reglamentos y un tanto inalcanzables. Lo cual me recuerda que desde que decidí ser arquitecta siempre me preguntan, ¿qué hace un arquitecto? Hace tiempo me era difícil responder esa pregunta. Y es que hacemos tantas cosas, podemos dibujar la casa de tus sueños, después construirla y decorarla hasta que sientas que es el refugio perfecto.
También hacemos presupuestos y maquetas para que sepas cuánto puede costar tu casa. Entre otras cosas, y lo que atañe a este libro, conocemos el comportamiento de las estructuras que sostienen a los edificios. Así como nuestro cuerpo lo sostienen los huesos, a las construcciones las sostienen unos cimientos que son como sus pies, unas columnas o unos muros que son como nuestras piernas, y una serie de cuartos que están cubiertos por el tórax. A los pobres desafortunados que estudiamos en este libro, fue como si los hubiera atropellado un camión el día del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Quedaron expuestos y vulnerables. Habría que dar reanimación, en algunos realizar la autopsia. Nos resistimos a creer que había que darle santa sepultura. Este libro es el resultado de un trabajo interdisciplinario entre historiadores del arte y arquitectos, en el que queremos transmitir a la mayor cantidad posible de gente el amor que tenemos a estos edificios por su valor histórico. Me atrevería a afirmar que el sueño de cualquier arquitecto del mundo es que sus edificios atraviesen la barrera de los siglos. Grandes arquitectos son los que dejaron estos portentos. Estos conventos son nuestro pasado verdadero. Ciertamente, en ellos no podemos detenernos, pero necesitamos conocerlos, admirarlos como a nuestros abuelos, y si logramos que también ustedes los amen, quizá, y solo quizá, podamos lograr que sean el futuro y presente de alguien que no permita que se vuelvan ramas secas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y finalmente quiero presentarles a la autora del libro y con ello cerraremos las participaciones. Alejandra González Leiva es doctora en Historia del Arte, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha especializado en estudios del arte clásico de la Antigüedad y del Renacimiento, del arte europeo de los siglos XVII y XVIII y del arte novohispano. Sus intereses primordiales se localizan en la interpretación de tratados de arquitectura y, con base en ellos, en las fundaciones religiosas del siglo XVI en Nueva España, así como en la arquitectura, los sistemas constructivos y la materialidad desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Sobre estas temáticas imparte cursos y seminarios en el Colegio de Historia y en el posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus últimos libros proponen una metodología interdisciplinaria en la que incorpora y entrecruza teorías y visiones de diferentes áreas como son la historia del arte, la arqueología, la arquitectura y la restauración. Estas obras son, y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios, el conjunto religioso de la Natividad Tepoztlán de 2005, Yuriria, construcción, historia y arte de un convento agustino, 2008, el convento de Yaguitlán y sus capillas de visita, construcción y arte en el país de las nubes, 2009, y Tlaxcala, la invención de un convento, de 2014. En los últimos meses dirigió y trabajó en el proyecto Construcción y Destrucción de Conventos del siglo XVI, una visión posterior al terremoto de 2017. Cuyo resultado es el libro que se presenta hoy y para el cual formó un grupo integrado por sus alumnos más sobresalientes en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de historia del arte, arquitectura y diseño. El fin de esta investigación es dar a conocer los desastres ocurridos en los conventos que rodean el Popocatépetl. Y de próxima aparición es Esto que no ves, Manual de Historia Comparada del Arte de los siglos XVI al XVIII, Europa y Nueva España. Entonces, cedemos la palabra a la doctora González Leiva, por favor. ¿Ya se oye? Querida familia, estimados amigos, colegas, discípulos, amantes del arte, visitantes, sean todos bienvenidos. Les expreso mi agradecimiento por estar aquí,
en esta presentación del libro que escribí con el infinito amor que siento por los edificios novohispanos iniciados en el siglo XVI. Me refiero específicamente a los conjuntos conventuales y en particular a aquellos que rodean el volcán más cercano a nuestro entorno, el Popocatépetl. Esos edificios fueron brutalmente masacrados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Ese día fue muy doloroso para todos los que sufrimos las pérdidas de nuestros seres queridos, de nuestro patrimonio, y para los que amamos los edificios históricos, la pérdida o la destrucción de estos significó una herida muy profunda. En mi caso, la herida fue creciendo a medida que veía los estragos del sismo durante los meses de octubre y noviembre de 2017. Pude ingresar a los conventos y observarlos detenidamente en el marco de la Brigada de Registro e Investigación a la que convocó el doctor Renato González Melo, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esos 2 meses no podía creer los desastres del terremoto y no paraba de preguntarme cómo ayudar para su recuperación. Pasaron varios meses y fue hasta mediados de 2018 cuando pensé en escribir un libro que hablara de los edificios conventuales de las vertientes del Popocatépetl y contribuir con él en la restauración de sus lesiones. Me di a la tarea de convocar a mi equipo de investigación y entonces, con su ayuda, empezó un arduo trabajo de campo, de búsqueda bibliográfica y de documentación de archivo, de levantamientos arquitectónicos para la elaboración de los planos de los edificios e incluso de la recolección de muestras de los escombros para que fueran analizadas por los especialistas en mecánica de suelos. Luego, me di a la tarea de abordar el proceso de interpretación de todos y cada uno de los datos recogidos. A estos se incorporaron los conocimientos de sistemas constructivos, de materiales y de tratados de la antigüedad y del Renacimiento que he venido adquiriendo en mi ya larga trayectoria académica dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en este momento no quiero aburrirlos contándoles de mi quehacer como historiadora del arte. Algo que sí me interesa contarles y que todos los aquí presentes saben es que los terremotos en nuestro país han ocurrido a lo largo de la historia. No son de ayer o de hoy, son de siempre. Los códices prehispánicos e infinidad de fuentes novohispanas hacen mención de desastres, de edificios colapsados, de muertos y heridos, y hasta de epidemias ocasionadas por las personas atrapadas entre los escombros, cuyos cuerpos nunca fueron rescatados y se pudrieron entre las ruinas de los edificios, entre las rocas amontonadas. Es una ilusión creer que los inmuebles novohispanos que vemos hoy día así fueron desde que se concluyeron. Nada más lejano de la realidad. Las edificaciones históricas siempre han sufrido los embates geológicos. Con el crujir de la tierra, las portadas se desarticulaban y se abrían, mientras las bóvedas se venían abajo y destruían retablos, pinturas y esculturas. Las celdas y las arquerías crepitaban y se desbarataban, igual que ocurrió durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Uno de los sismos más terribles que asoló a la Nueva España del siglo XVIII fue quizás el de San Roque, denominado así porque tuvo lugar el día de la celebración de ese santo, el 16 de agosto de 1711. Fue un terremoto nocturno ocurrido entre las 23 y las 23:30 horas, que posiblemente alcanzó los 7.5 grados de magnitud y que devastó la Ciudad de México y lo que hoy son los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y otros más. Tal vez el terremoto de San Roque fue tan catastrófico
como el ocurrido el 19 de septiembre de 2017, al que llamé de San Genaro, porque el santoral lo festeja ese día. La devastación del terremoto de San Genaro me conmovió tanto que en efecto vi que un convento lloraba. Observé que las bóvedas flotaban y me percaté de que las torres volaban. Hoy les quiero contar mi primer acercamiento al conjunto conventual de Ocoituco, un mes después del terremoto, y cómo sus lágrimas me desgarraron. El conjunto conventual estaba totalmente acordonado, nadie podía pasar. Revisé la escalinata, muy afectada. Las esculturas que estaban a los lados se rompieron a la mitad y permanecían tiradas en el piso. La barda trial se encontraba destruida en algunas secciones de las capas externas y con apuntalamientos improvisados. Entré al atrio. Seguían ahí las ruinas de una capilla que había visto ya desde hacía más de 20 años y que continuaba en ese estado de ruina. Pero se había hecho añicos el muro que dejaba ver la tierra apisonada. Me alejé hacia la mitad del atrio. Desde ahí pude contemplar la torre de concreto colapsada. Recorrí la fachada poniente del edificio. Parecía que brotaban gotas de agua de las fracturas de los muros de mampostería. Era tanta la humedad. El convento llora, pensé. Me acerqué a la portada del siglo XVI, tan clásica, de tan perfectos cortes y proporción. Pude ver con tristeza que los cimientos estaban a la intemperie y que las rocas cortadas a mano ya no estaban ajustadas. Se encontraban desarticuladas como piezas de dominó que se hubieran movido sin ton y son. También la ventana del coro se había desmembrado, al tiempo que la herrería se había venido abajo. Noté múltiples fracturas que guiaban mi vista hacia el remate. Me pregunté, ¿a cuántos movimientos de la tierra se había enfrentado esta mole de mampostería iniciada en el 500 novohispano? ¿Qué había pasado con el convento, hoy dedicada al Santísimo, pero que de ninguna manera fue capilla abierta y menos aún portal de peregrinos, como han aseverado las malas lenguas? Estaba devastada. Seguramente fue construida todavía en los tiempos en que los agustinos habitaban el recinto, ya que aún conserva restos de pintura mural con símbolos de la orden en la techumbre. La capilla sufrió fracturas por todas partes debido al sismo, pero la humedad preexistente acentuó el daño. El mortero de lodo se escapaba entre las piedras. Por fin llegó el presbítero Pedro Ocampo Ríos a abrir la puerta que daba paso a lo que fue el convento. Ordenó que los integrantes de nuestra brigada entráramos de 7 en 7 y en silencio, porque el edificio podía colapsar en cualquier momento. Entré al oscuro corredor interno que daba acceso a las celdas del primer piso. Se escuchaban los aleteos de los murciélagos. Subí por el cubo de la escalera, cuyos muros se habían despegado y fragmentado mientras los aplanados de cal o de cemento caían en el suelo. Hasta la huella de una puerta anterior tapiada con tabiques quedó a la vista. Se veía el lodo de la mampostería que seguía escurriendo sin cesar, sobre todo en la cubierta. Al voltear la mirada, descubrí el otrora mapa de las fundaciones conventuales de Morelos. No fue más halagüeño el corredor externo del segundo piso. Grietas paralelas y perpendiculares se habían abierto y filtraban el agua. Parecía que los muros se encontraban separados del piso. Los enlucidos también se habían despegado de las paredes y hecho añicos. Desde lo alto, admiré el patio claustral con sus banquetas en forma de cruz y su fuente central. Afortunadamente, esta había sobrevivido a los estragos del cataclismo, al igual que las arquerías. El panorama
no era nada diferente en los espacios de la planta alta. Pisos, paredes, bóvedas, revoques rotos y murales sugerían liberarse entre sí mientras vertían gotas de agua. Seguía llorando. Asomé la cabeza por la terraza formada arriba de la capilla del Santísimo y pude mirar cómo también por fuera el edificio se desmoronaba como un terrón de azúcar que se deshace con el agua. Los corredores internos también lucían quebrantados y húmedos. Guardaban pedazos de columnas y de arcos de otros procesos constructivos del edificio. En uno de los corredores, un enorme trozo de mampostería colapsó sobre un arco. Las antiguas celdas tenían las puertas abiertas y daban acceso a los aposentos que había ocupado el presbítero hasta antes de la catástrofe. Las cubiertas de cañón de cada una de ellas aún guardaban restos de murales. Cayeron las paredes de tabiques que tapiaban los antiguos vanos centrales que comunicaban las celdas entre sí y se amontonaban sobre el vetusto mobiliario del clérigo. No fue menos fatal el acceso al coro. La ventana de herrería se mostraba torcida en el piso con los vidrios de colores rotos. La bóveda también se hallaba cuarteada, con los aplanados amarillentos despegados y mostrando sus entrañas de hiladas de tabique de barro y de mampostería. Desde ahí pude apreciar cómo colapsaron varios arcos de concreto, cuyos trozos quedaron en el piso de la nave. Lo mismo ocurrió al altar mayor y a varias ventanas del siglo XX. De nuevo, en el primer piso del claustro, volví a descubrir los cimientos que se han dejado al descubierto durante muchos años. La bóveda de cañón mostraba humedades, fracturas y desprendimientos de la capa pictórica. Los pedazos de murales despegados ya se habían barrido. Tuve que rogar al párroco Pedro para que me dejara pasar y analizar los exteriores del conjunto conventual. Finalmente accedió y pude ver la hierba silvestre que crecía sin piedad y provocaba mayor humedad a los muros. La basura también se pudría entre la maleza. Los pobladores de la localidad lloraban la pérdida del edificio, pero ¿qué no se daban cuenta que ellos mismos contribuyeron a su destrozo? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido restablecer el tequio ancestral? Desde luego que hace falta el trabajo colectivo de cada vecino para mantener el monumento. El pago no sería en moneda circulante, sino que quedaría en la conciencia de los lugareños saber su contribución al mantenimiento del inmueble por el que ahora se lamentan. Todo esto pensaba mientras veía la iglesia y el convento del lado norte. El último cuerpo de la torre de concreto se había venido abajo, mientras el primero se había quedado casi suspendido, mostrando las varillas y casi desmoronándose. Veía el absurdo de disponer ventanas de concreto que ya habían roto la pared de la iglesia desde quién sabe cuándo, pero que de ninguna manera eran del siglo XVI. Atrás del conjunto arquitectónico del lado oriente, entre la espesura de la flora nociva y la basura, pude advertir los cimientos y algunos restos de otras construcciones, seguramente virreinales, quizá de otro terremoto, quizá en ese momento se habían caído. Por detrás del edificio se reflejaban el abandono, la falta de mantenimiento y la pérdida de mortero de entre las rocas debido al continuo deslave provocado por las lluvias. En el lado sur del convento aprecié lo que fueron las enormes huertas que posiblemente se erigieron sobre ruinas prehispánicas, porque se avistan diferentes curvas de nivel en todo el terreno. Se dejaba divisar entre la hierba y la suciedad un canalillo en pendiente hacia el oeste que se alineaba en recta con las paredes del recinto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, el terremoto, pero ¿por qué tanto destrozo? ¿Por qué los muros se separaron de las bóvedas y de los pisos al
al igual que la pintura mural. Me respondí que las lluvias, la terrible humedad y el movimiento telúrico habían provocado que el edificio prácticamente se estuviera desmoronando, pero también la falta de limpieza, de mantenimiento, de impermeabilizantes y de aplanados exteriores, al igual que la apertura de muros estructurales y la colocación de materiales diversos que no eran precisamente los originales, habían causado la devastación. Era una catástrofe. ¿Cómo era posible que se hubiera olvidado la historia del pueblo y del edificio? ¿Cómo era concebible que nadie recordara tan magnífico pasado? ¿Cómo era creíble el desconocimiento de las autoridades del país, del Estado y del municipio? He leído a ustedes algunos fragmentos de mi libro. Espero que con ellos los haya motivado para acercarse a su lectura, para conocer lo que implicó la construcción de los conventos. Ustedes se darán cuenta en estas páginas cómo en ellos se plasmó toda la ciencia y la tecnología de la época, del siglo XVI, del Renacimiento en Nueva España. Los invito a leer mi libro, los invito a conocer los conventos y a adentrarse en lo que fue su construcción y en lo que ha venido siendo su destrucción, su invención y quizá, dentro de muy poco tiempo, su desaparición. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias a la doctora González Leiva, muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos que el libro es un libro que fue publicado por este proyecto, es decir, es un libro autopublicado. Entonces, desgraciadamente no hay muchas copias impresas, pero si van a este vínculo lo pueden descargar completamente gratis.